Dios está con nosotros, amados hermanos. Dios está con nosotros, aleluya. Y estemos alegres porque estamos en la casa de nuestro Dios, amén. Salmo 84, del 1 al 4. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Vamos a entonar ese hermoso coro número 171 que dice: yo me alegré. ¿Usted se alegra, hermanos, de estar aquí en la casa de Dios? Estemos alegres, hermanos, porque estamos cantando a nuestro Dios que vive y reina. Aleluya. Yo me alegré como los que me decían. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Y felices porque estamos alabando al tres veces santo. Aleluya. Vamos a seguir alabando de ahí mismo de los coros. El coro número 105 que dice: me siento feliz y dichoso de darle la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Coro número 105. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo brazos de paz desde que Jesús me salvó. Un largo vestido yo tengo y un trato de lujo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo brazos de paz desde que Jesús me salvó. Un largo vestido yo tengo y un trato de gozo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Nos sentimos felices y dichosos porque un día nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Aleluya. De ahí mismo de los coros, el coro número 81 dice que hay un motivo y es de grande gozo. Aleluya. Coro número 81. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hay un motivo
Dice, si estoy enfermo, Cristo me sana. Si estoy, ¿qué más? Hermanos, decía el coro, ¿alguien me ayuda? Si estoy contento, aumenta el gozo. Debemos estar felices, amados hermanos. Vamos a entonar otro coro, de ahí mismo el número 4, que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Coro número 4, alabad a Jehová. Alabad a Jehová. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. De Dios ahí en el Salmo 150, amados hermanos. Vamos a leerle alternadamente y después entonaremos este hermoso canto. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 150, vamos a leerlo alternadamente. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Permitiré leer el primer versículo que dice así, amados hermanos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y gracias a Dios, yo y tú, amados hermanos, respiramos. No tenemos un tanque de oxígeno. El Señor nos da ese aliento de vida y podemos respirar. Gracias a Dios. Vamos a entonar ese hermoso canto. Alabad a Dios en su santuario. Es el número 5 de los coros, de los primeros coros, amada hermana Agustina. De ahí, de los primeros, el número 5. Aleluya. Dios está con nosotros, amados hermanos. Amén.
que respira, alabe a nuestro Dios. Y yo y tú en esta tarde podemos respirar gracias a nuestro Dios. Vamos a otro canto, amados hermanos. Es el número 133 de la parte congregacional, que dice: aquí está mi Jesús. ¿Usted lo cree, hermanos? Él está con nosotros. Dice este canto: si vienes triste o cansado, dale tu carga al Señor. Aleluya. Aquí está, no lo dude, amado hermano. Él está con nosotros. Aleluya. Amén. Canto que si tú vienes triste o cansado, amado hermana, dale tu carga al Señor y Él hará como Él sea su voluntad. Amén. Vamos a decir nuestro texto, amados hermanos, para así dar nuestra ofrenda. Dice así, amados hermanos: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a entonar, amados hermanos, de ahí de la parte congregacional, el himno 209, que dice: tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz. Himno 209, amados hermanos. Y así tenemos la oportunidad de depositar nuestra ofrenda. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios.
tal vez cerca de nuestro Dios. Aquí la maldad es mucha, amados hermanos, aumenta día a día la maldad, el peligro, que quisiéramos estar cerca de nuestro Salvador. Para dejar este lugar vamos a entonar el coro número 93, que dice la canción del Espíritu. De los primeros coros, el número 93, aleluya. Dios está con nosotros, hermanos, aleluya. Alábale con todo tu corazón. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Espíritu
toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte con todo nuestro ser, con todo el corazón, Padre bendito. Llénanos de ti, Padre Santo. Toma la vida de tus siervos, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con ellos. Gracias porque les has traído con bien, mi Señor. Ahora te ruego que estemos atentos a tu palabra, Padre bendito. Usa su vida con tu grande poder. Que seamos oidores de tu palabra, pero también hacedores, Señor. Toma la vida de cada uno de los que estamos, Señor. Gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias por mis hermanos que te sirven con ese instrumento, Padre bendito. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir fieles a ti, Padre. Toma esta iglesia, Bethesda, en tus benditas manos. Ayúdanos a seguir adelante, Padre amoroso. Que tú te tomes cada una de las necesidades, Señor. Toma cada hogar, cada familia. Guárdanos, protégenos, Señor, como hasta el día de hoy, Señor. Cuida, protege a mis hijos, a mis nietos. Cuida de mi familia, Señor. Te lo pido con todo mi ser, con todo mi corazón, te lo pido, Padre bendito. Si alguno viene enfermo, viene cansado, sánanos, sánale, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, puestos de pie, recibimos a nuestro pastor. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite estar en este lugar, nos permite estar en su casa, nos ha permitido venir delante de su presencia y por eso es motivo, hermanos, de gozo, de alegría el poder estar en la casa de nuestro Dios, alabando y glorificando su nombre. Le damos gracias al Señor por estos momentos de alabanza. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque el Señor nos permite reunirnos. Y ahora, hermanos, ha llegado el momento de considerar la palabra de nuestro Dios, de considerar, hermanos, lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos enseña. Y para esto, hermanos, yo quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Leeremos el versículo número 14. Solamente, hermanos, leeremos un versículo, pero no por ser uno solamente. Bueno, hemos de considerar que no hay gran enseñanza aquí. Es un versículo, hermanos, muy importante que nos enseña una de las verdades, una de las declaraciones más importantes de nuestra fe, más importantes de la iglesia, y es, hemos de decirlo, lo que sostiene a la iglesia. Sobre esa roca está fundada, hermanos, la iglesia, sobre la persona, obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso vamos a leer Juan capítulo número 1, versículo número 14. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Y este pasaje, hermanos, esta declaración, pudiésemos decir, del apóstol Juan, es de, como les mencionaba, de gran importancia para el cristianismo,
es de gran importancia, hermanos, para todos nosotros, y la hemos de considerar, y no solo de considerar, de saberla, sino la hemos de creer, pues de ello, hermanos, depende en gran parte nuestra fe, nuestra vida, nuestra salvación. Y el apóstol Juan, hermanos, viene hablando y retomando la enseñanza acerca del Señor Jesucristo como el verbo de Dios. Hemos visto, hermanos, en los primeros versículos quién es el verbo, aquel que es desde la eternidad, aquel que forma parte de la Trinidad, aquel, hermanos, que por estar con Dios, decíamos, es Dios. Dice, el verbo era Dios. No es cualquier ser el verbo, el Señor Jesucristo, sino es Dios todopoderoso. Y su poder, hermanos, su grandeza se hace evidente en lo que dice más adelante Juan: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, el Señor Jesucristo. Y sin Cristo, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más adelante Juan habla del verbo como la vida, como la luz de los hombres. Y vemos, hermanos, también cómo se dio testimonio acerca del verbo antes de su venida, antes de su ministerio por Juan el Bautista, pero también antes de su venida con los profetas, y cómo el mundo, hermanos, ha reaccionado con respecto al verbo. Y así, hermanos, es como la iglesia, el mundo ha reaccionado con respecto a la persona del Señor Jesucristo: rechazo o recibirle y creer en Él. Y ahora, hermanos, el apóstol Juan, después de haber hablado acerca de esas reacciones que el mundo tiene, vuelve a hablar del verbo y declara: aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, desde sus inicios la iglesia, desde que la iglesia inició allá en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo con aquellos que estaban reunidos, y a partir de ahí, hermanos, la iglesia ha crecido, la iglesia, hermanos, ha servido, la iglesia, hermanos, ha enseñado. A partir de ese momento, hermanos, la iglesia en los primeros años defendieron esta importante doctrina: la verdadera encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una enseñanza actual, o pudiésemos decir una enseñanza propia de nuestro movimiento Iglesia Cristiana Interdenominacional. No, es una enseñanza, hermanos, que todo hombre, toda persona que se dice cristiano debe de reconocer, debe de creer, debe de abrazar. Todo cristiano, hermanos, reconoce esta verdad como parte fundamental del Evangelio: la verdadera encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y desde los inicios, hermanos, la iglesia ha planteado, ha examinado, ha también rechazado todas aquellas enseñanzas, hermanos, que se han venido dando con el tiempo acerca de la persona del Señor Jesucristo, acerca de ese misterio que es la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. A lo largo de la historia, la iglesia, esa verdad, ese misterio, lo ha planteado, lo ha examinado, y muchas veces, por haber querido explicar de más y en ese intento distorsionar esta verdad, la iglesia verdadera ha rechazado todas aquellas enseñanzas que no son conforme a la Escritura. Entonces, hermanos, es importante que como iglesia entendamos, bueno, no entendamos, creamos esto, porque esto, hermanos, la unión de las naturalezas
de estas dos naturalezas, la divina y la humana, en Cristo, es un misterio. Pero por la fe lo creemos, porque así lo enseña la palabra de nuestro Dios. Y a lo largo de la historia, hermanos, la iglesia ha tenido que lidiar con errores que, escuchen, han negado la persona del Señor Jesucristo, han negado su divinidad y han negado su completa humanidad. Muchos errores se han levantado, diferentes errores, diferentes ideas, diferentes maneras de querer explicar este misterio, esta verdad. Usted y yo, hermanos, hemos de tener presente y creer lo que dice el evangelista Juan. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza del verbo? Ya lo leímos, el verbo es Dios. El verbo es Dios Todopoderoso. Bueno, dice Juan, aquel verbo fue hecho carne, vino a este mundo. Y la iglesia, hermanos, ha abrazado esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza, su humanidad, su divinidad, es lo que, hermanos, la iglesia ha enseñado, ha abrazado, y usted y yo debemos tener presentes, pues es lo que Juan en este libro está enseñando, está defendiendo y está hablando a la iglesia en general. Hermanos, esto es lo que la iglesia ha desarrollado también, y a esto es a lo que la iglesia también se ha aferrado, a la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y aún, hermanos, no solo en aquel tiempo, sino en la actualidad, se levantan sectas, se levantan falsos maestros, se levantan falsas enseñanzas, hermanos, en contra de esta declaración. Aquel verbo fue hecho carne. Muchos se han levantado en contra de esta declaración. Usted y yo, hermanos, hemos de tener presente que en la actualidad esta verdad sigue siendo blanco de ataques, blanco de malas enseñanzas. Sin embargo, el apóstol Juan, hermanos, fue claro en su epístola, en sus enseñanzas, acerca de la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo como Dios y como ser humano, lo cual, hermanos, es esencial para nuestra salvación. Repito, la persona del Señor Jesucristo como Dios y como hombre es esencial para nuestra salvación. Es fundamental, hermanos, tenerlo presente. Y usted y yo, hermanos, hemos creído, debemos declarar, debemos, hermanos, abrazar, debemos creer esta hermosa declaración: aquel verbo fue hecho carne. Y a lo largo, hermanos, de este primer capítulo, Juan, hermanos, ha hablado de esta verdad, la deidad de Cristo y ahora su encarnación. Bueno, ya lo ha venido, hermanos, hablando, enseñando. Por ejemplo, cuando habla ahí más atrás, donde dice acerca del Señor Jesucristo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice más adelante, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan, ¿cómo es que la luz verdadera, el verbo, venía a este mundo? Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, declara Juan, el apóstol Juan, hermanos, como una hermosa verdad, una hermosa declaración. Y este versículo 14, hermanos, yo insisto, es la declaración, es una de las declaraciones, o pudiésemos decir, la declaración más concisa con respecto a la encarnación de Cristo, con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean, son solo 5 palabras. Aquel verbo fue hecho carne. Ahí está, hermanos, en 5 palabras el apóstol Juan expresa la realidad, la verdad de que nuestro Señor Jesucristo, Dios, se hizo carne
se hizo hombre, asumió la naturaleza humana y vino a este mundo, hermanos, por amor a todos nosotros, hermanos. Esto es algo increíble. Esto es algo, hermanos, que sale de nuestro entendimiento, porque porque el Señor Jesucristo, siendo eterno, venía a este mundo y se hacía hombre. Aquel que era desde la eternidad venía a este mundo, hermanos, como un hombre. Se hacía hombre, asumía la naturaleza humana. Era, hermanos, verdadero Dios y es verdadero hombre nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es algo increíble. El creador de todas las cosas viene ahora a entrar dentro de la creación. Viene a formar parte de este mundo. Viene a este mundo, hermanos, con un solo propósito, el cual ahorita vamos a ver. A lo largo, hermanos, de la historia de la historia bíblica, nuestro Dios, hermanos, ha hablado al hombre, se ha revelado a él. Se reveló, hermanos, al hombre por medio de la creación. Eso lo enseña Juan, el Salmo número 19, versículo 1, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También lo enseña Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquel que es invisible, ¿cómo se hace evidente, visible? Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no puede decir: no, es que yo no conocía a Dios, yo no vi a Dios. Pablo dice: aquel que es invisible se manifiesta, se hace evidente con las cosas visibles. ¿Cuáles son esas cosas visibles? La creación. Toda la creación, hermanos, nos muestra la grandeza de nuestro Dios, su poder, su majestad, su gloria. Todo lo que Él es se muestra en la creación, lo podemos ver en la creación. Pero también, hermanos, nuestro Dios se revela por medio de su palabra, por medio de la Escritura, por medio de lo que nos dice Él. Su palabra nos muestra y nos enseña quién es Él. Pero también, hermanos, y más importante, nuestro Dios se muestra, se revela de una manera exacta y precisa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo número 1, versículos del 1 al 2. Vean, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios en este libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, en la actualidad, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra de Dios, ahora nos habla por medio del Hijo. Ahora se revela por medio de Cristo. Ahora nos habla por medio de nuestro Salvador. Ahora nos habla, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, hermanos. Y aquí el apóstol Juan está declarando, hermanos, pudiésemos decir con toda claridad, lo enseña, lo dice con toda claridad, lo que viene diciendo desde el inicio de este capítulo. Cristo es el verbo de Dios, Cristo es Dios y Él se hizo carne. Aquí, hermanos, como que Juan lo resume. Aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre y habitó
entre nosotros y estuvo en este mundo. Vean, hermanos, esta palabra carne, a lo largo de la escritura esta palabra tiene algunas connotaciones, pero hermanos, aquí la palabra carne no tiene esa connotación negativa cuando nosotros hablamos de los deseos de la carne. Ahí estamos hablando del pecado, de la maldad. Aquí carne, hermanos, no tiene ese sentido negativo, ese sentido que habla del pecado, no. Aquí carne, hermanos, se refiere a lo físico, se refiere, hermanos, a un hombre, se refiere, hermanos, a la naturaleza física del ser humano, a la naturaleza física del hombre. Entonces, cuando dice aquí carne, hermanos, está hablando que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, verdaderamente se hizo hombre, como usted y como yo. De esta misma manera, así como usted y yo, hermanos, tenemos en nuestro cuerpo diferentes sistemas, diferentes miembros, tenemos, hermanos, diferentes cosas de las cuales usted y yo necesitamos para mantenernos. Así el Señor Jesucristo, hermanos, se hizo carne como usted y como yo. Pero dice la palabra de Dios que se hizo carne, pero sin pecado. Él, hermanos, en Él no hubo pecado, en Él no hubo maldad, en Él, hermanos, no hubo engaño, en Él, hermanos, no hubo ninguna situación pecaminosa. Él, hermanos, se hizo carne. Esta es una declaración, una afirmación de quién es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos cómo en Cristo se unen dos extremos. Un extremo es Dios, el Todopoderoso. El otro extremo es el hombre, con sus limitaciones. Bueno, en Cristo, hermanos, se unen estas dos naturalezas, Dios y hombre. En Cristo están verdaderamente estas naturalezas. Estos dos extremos se unen y Él, hermanos, viene a este mundo, insisto, con un solo propósito, hermanos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vino a este mundo y para hacerlo tenía que hacerlo como hombre. Dice este pasaje que aquel verbo fue hecho carne. Esta palabra fue hecho no quiere decir, hermanos, escuchen, fue hecho, no quiere decir que el verbo dejó de ser Dios y se hizo hombre. Ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos entender lo que está ocurriendo en la encarnación del Señor Jesucristo, porque no entenderlo o quererlo entender de una manera incorrecta, hermanos, de quererlo entender más allá o de una manera en la que nosotros lo podamos aceptar, por así decirlo, nos puede llevar a cometer errores. Escuchen, fue hecho carne no quiere decir que Cristo dejó de ser Dios. Él se hizo carne, se hizo hombre, pero siguió siendo Dios, siguió siendo aquel verbo que era con Dios, aquel verbo que era Dios. Ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, hermanos, completamente hombre, y siguió siendo, hermanos, se hizo verdaderamente hombre, y siguió siendo verdaderamente Dios. Eso, hermanos, es lo que debemos tener presente. Eso lo debemos de tener claro. Cristo siguió siendo Dios eterno, pero asumió la naturaleza humana y se hizo hombre y vino a este mundo. Este hombre, hermanos, Cristo, no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios el Todopoderoso, siguió siendo, hermanos, teniendo esa naturaleza de Dios, pero se hizo carne por amor a todos nosotros, hermanos. Eso lo debemos, hermanos, tener presente. Dice
leía a algunos hermanos que hablaban acerca de esto, y es un tema hermoso, es un tema, hermanos, que muchas veces sale de nuestro entendimiento. Pero decía un hermano, el verbo, de cierta manera indescriptible e inconcebible, se unió personalmente y se hizo carne. El verbo eterno, el verbo, hermanos, que usted y yo no podemos entender porque es Dios, se hizo hombre, vino a este mundo y se hizo hombre, hermanos. Por eso no es de sorprender las palabras del apóstol Pablo acerca de la encarnación en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Eso, hermanos, es un misterio. No lo vamos a entender, no lo vamos a poder explicar científicamente, no lo vamos a poder explicar de una manera que hasta cierto punto tenga lógica para nosotros, no, pero es una verdad. Es algo, hermanos, increíble que el Dios Todopoderoso viniese a este mundo en forma de hombre. Y Juan, hermanos, pasa de hablar del verbo como el creador de todas las cosas y el dador de la vida, pasa de hablar de él de esa manera a hablar de él como un hombre que se encarnó. Y tanto, hermanos, fue lo que hizo el Señor Jesucristo para encarnarse, que vean, Él no simplemente apareció de la nada como hombre, no. Él fue concebido en una virgen. Él nació de una mujer. Él, hermanos, fue un niño. Nació, fue un bebé. Creció, fue un niño. Tuvo ese crecimiento como usted y yo lo tenemos, hasta llegar, hermanos, al momento en el que dio inicio su ministerio. Eso es algo increíble. Pero, hermanos, para que Cristo fuese verdaderamente hombre, fuese hecho carne y declaremos: Cristo es hombre, Cristo fue un ser humano, Cristo estuvo en este mundo, lo hizo de esa manera. También todo conforme a la Escritura. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, vean, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti van a ser el rey de Israel, gloria a Dios. Pero luego dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese que van a ser de ti, Belén, ese hombre que va a ser Señor, no es cualquier hombre, no es cualquier ser humano. Él es desde el principio, desde la eternidad, porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso y Él venía a este mundo por amor a todos nosotros, hermanos. El Eterno venía y se hacía hombre. Hay algunos hermanos que hay algunas personas, hay algunos que creen, que encuentran la encarnación como algo fuera del alcance de la razón y de la lógica humana, y por eso se rehúsan a aceptar. Yo no entiendo, yo no lo comprendo, no lo puedo aceptar porque no lo entiendo. A ver, pero explícame, ¿cómo ese niño, ese bebé, podemos decir que es Dios? Y sí era Dios. Por eso los pastores llegaron y lo adoraron. Por eso, hermanos, los magos llegaron y lo adoraron. Por eso, hermanos, Simeón lo tomó en sus brazos y le adoró. Por eso Ana, la profetisa, lo vio y le adoró. Por eso, hermanos, por eso el enemigo quiso destruir al Señor Jesucristo como bebé. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es Dios. Él, siendo aún incluso bebé, pudiésemos decir que Él
ya era Dios. Él es Dios y recibió la adoración que solo nuestro Dios puede merecer. Pero hay grupos, hermanos, de herejes, de personas falsas que enseñan contrario a esta verdad. Y el apóstol Juan, hermanos, en aquel tiempo estaba atacando la doctrina muy fuerte en aquel momento, como en la actualidad también la hay, los docetistas. Ellos decían, ya lo mencionamos en algún momento, que la carne, lo material, lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Por lo tanto, ellos argumentaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo material porque lo físico es malo. Entonces decían, no, Cristo no se pudo haber encarnado, hecho hombre, haber tenido un cuerpo material real, verdadero. Ellos decían, más bien Cristo, en lugar de tener un cuerpo, era como una aparición. Cristo era como una aparición, como si fuese un fantasma. Eso es lo que estos hombres enseñaban. O ellos decían, no, Él no era verdadero Dios. Él, en algún momento, como él en sus inicios era un hombre cualquiera. Pero cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ahí dicen ellos, decían ellos, así lo enseñaban, el Espíritu Divino de Cristo descendió sobre él. Y cuando fue crucificado, ese Espíritu lo dejó. Vean, hermanos, lo que la gente puede, en lo que la gente puede caer por no querer abrazar lo que dice la palabra de Dios y querer hacerlo aceptable a ellos. Bueno, esto me suena más lógico. Oye, pero no es lo que la Biblia enseña. ¿En qué momento tú ves o en dónde dice la Biblia que en la crucifixión Cristo dejó de ser Dios? ¿En qué momento? No, pues es que creo que para mí eso suena de lo más lógico. Pues no es así. La palabra de Dios no nos enseña eso. Y eso, hermanos, fue lo que Juan atacó. Por eso él declara, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo se hizo carne. Y lo dice de una manera más, ¿cómo decirlo? Como más detallada. Allí en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 1. Vean, hermanos, lo que dice de Cristo cuando dice, entendiendo aquel verbo fue hecho carne. Vean lo que dice de Cristo. Y lo que era desde el principio, Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y no solo eso, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo, a Cristo nosotros lo vimos, lo oímos, lo contemplamos y no solo eso, lo tocamos. Él verdaderamente se hizo hombre, Él verdaderamente se hizo carne, dice Juan. No era una aparición, no era un fantasma, Él era verdaderamente carne. Por eso dice Juan más adelante en Primera de Juan 4 del 1 al 3, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos al que es de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Todo aquel que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Pero el que niega esa verdad no es de Dios. ¿Y qué dice? Es el anticristo. Todo aquel, hermanos, que niega la naturaleza, la persona de nuestro Señor Jesucristo conforme a lo que dice la Escritura, no es de Dios, enseña herejía y es el espíritu del anticristo. Bueno, eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vean entonces lo importante que es esta doctrina, lo importante que era para Juan.
En algún momento, hermanos, les comenté que hay un historiador, habla de un momento en el que Juan llegó a un lugar público y vio a un hereje llamado Cerinto, que estaba ahí en ese lugar. Iban a estar ellos bajo el mismo techo, y Juan se alejó de ahí. Salió de ahí porque dijo: yo no puedo compartir techo con ese hombre. Bueno, ese hombre enseñaba lo que les acabo de decir. Por eso Juan, hermanos, tenía muy claro que eso era una verdad fundamental, una verdad importante, la cual, hermanos, doy gracias a Dios, damos gracias a Dios. La iglesia a lo largo de la historia enseñó, desarrolló. A lo largo de la historia, hermanos, hubieron personas, hubieron hermanos, hubieron estudiosos, hubieron teólogos en los primeros años del cristianismo que definieron esto, como que pusieron límites y dieron ciertas enseñanzas que dijeron: nosotros creemos esto y nos distinguimos de aquellos que enseñan cosa distinta. Por eso la Escritura dice de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién más, hermanos, sino la iglesia? Por guianza, hermanos, y dirección del Espíritu Santo, no va a definir, no va a decir, no va a abrazar, no va a defender las verdades que enseña la palabra de nuestro Dios. Y a lo largo, hermanos, de la historia, de los primeros años de la historia, hermanos, de la iglesia, hubieron reuniones, concilios, donde cristianos se reunieron y definieron, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo era. Y ellos dijeron: Jesucristo es Dios, pero también Él es hombre, y todo aquel que no crea en esto está fuera de la iglesia, fuera de lo que la iglesia enseña, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, usted y yo hemos de creer y abrazar esto conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No solo se hizo hombre el Hijo Eterno, sino que estuvo en este mundo 33 años. Estuvo en esta tierra, hermanos, y llevó a cabo su ministerio, llevó a cabo su obra de manera perfecta. Esta expresión, y habitó entre nosotros, habla de alguien que vive en medio de una comunidad, por así decirlo. Así fue el Señor Jesucristo, hermanos. Él vivió en este mundo. Él no venía en ratitos y se iba. Venía otro momento y después se iba. No. Él aquí estuvo, Él aquí habitó, Él nació, creció, Él tuvo a su madre, Él tuvo a sus hermanos, Él tuvo a su papá José, Él tuvo a gente con la que convivió, y aquí estuvo en esta tierra, hasta que inició su ministerio y llevó a cabo su obra en aquella cruz, hermanos. Él fue verdadero hombre, hermanos, y Él estuvo en este mundo. Él, dice Filipenses 2:7, fue hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él estuvo en este mundo y todo eso lo hizo con un propósito para nuestra salvación. Gloria y honra sea a su nombre. Y continúa diciendo Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. A lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, la presencia de nuestro Dios habitó en medio de su pueblo. En algunas veces estuvo esa presencia, la gloria de Dios, en el tabernáculo. Después la gloria de Dios estuvo en el templo que Salomón hizo. Pero ahora, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Dios, venía a este mundo. Y dice la Escritura: vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo obras que corresponden solamente a Dios. Él, hermanos, dio vida a quienes habían muerto. Él, hermanos, dio sanidad a los enfermos. Los ciegos, hermanos, pudieron ver. Los leprosos fueron limpios. Los que tenían enfermedades fueron sanados. Los que tenían un espíritu inmundo fueron liberados. Incluso con poco alimento alimentó a muchas personas. Y no solo eso, Él tenía el control sobre la naturaleza. Como aquel momento cuando calmó la tempestad. Jesús, hermanos, manifestó la gloria de nuestro Dios en esta vida terrenal. Pero, hermanos, siendo hombre, su gloria fue velada delante de nosotros. Por eso dice ese canto, santo, a ver si me lo puedes buscar, Arnold, porque ahí dice, ese, más que estés velado. Ajá, dice, santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, hermanos. Santo, 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 por más que estés velado. ¿Qué quiere decir esto? Que como hombre, la gente no pudo reconocer en Él la gloria de Dios. E imposible sea tu gloria contemplar. La gente lo veía y decía, ¿ese no es el hijo de José? ¿Ese no es de Nazaret? Ese hombre nosotros no conocemos a su familia. ¿De qué nos está hablando que Él es Dios Todopoderoso? ¿De qué nos está hablando que Él, antes que Abraham fuese, Él era? Si nosotros lo conocemos. Bueno, pero dice Juan, vimos su gloria. ¿Cuándo fue eso, hermanos, que vieron su gloria? En aquel monte. Cuando dice la palabra de Dios que subieron Pedro, Juan y Jacobo y vieron a nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Vieron su gloria, vieron su majestad y quedaron impresionados en aquel momento. Bueno, Juan tuvo esa bendición de ver su gloria en los milagros, pero no solo en eso, en un momento cumbre, por así decirlo, en su transfiguración, y Juan da testimonio de ese momento y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Los discípulos, hermanos, fueron testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo, de todo lo que llevó a cabo. Fueron testigos de su poder, fueron testigos, hermanos, de su verdad. Fueron testigos, hermanos, y le reconocieron a Él como el único Dios verdadero, hermanos. Los discípulos fueron testigos. Y dice ahí en Mateo 17:2, cuando Cristo se transfiguró, que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí lo vieron y lo contemplaron glorificado en su gloria, en su majestad, y quedaron maravillados. Y los demás discípulos, bueno, vieron sus obras, vieron su sabiduría, vieron su conocimiento, vieron su poder y su santidad, hermanos. Vemos, hermanos, que efectivamente Juan y los discípulos vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, algún día veremos su gloria, le veremos a Él, estaremos con Él por toda la eternidad. Algún día, hermanos, estaremos delante de su presencia y estaremos y gobernaremos y reinaremos con Él, y estaremos en ese nuevo lugar que no tiene necesidad de sol, porque ¿quién es el sol y quién es la lumbrera? Cristo nuestro Salvador. Le veremos, hermanos, nos gozaremos, nos regocijaremos y le daremos a Él la honra y la gloria, como lo hicimos en esta tarde, de una manera limitada. Algún día lo haremos por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Pero declara también de Cristo, dice de Él, como del unigénito del Padre. ¿Por qué dice el unigénito del Padre? Y bueno, esto tiene que ver, hermanos, con lo que dice el versículo número 12. Vean lo que dice el versículo 12, que ya lo vimos en su momento. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Todos nosotros, hermanos, somos, ¿qué? Hijos de Dios, porque le recibimos y creemos en Él. Bueno, hay uno que se distingue, porque nuestro Dios tiene a todos los que le han recibido a Cristo y han creído en Él, los tiene como hijos. Pero hay uno, hermanos, que se distingue, y dice Juan de Él que Él es el unigénito del Padre. Esta palabra unigénito, hermanos, no habla de Cristo como alguien creado, no habla de alguien como que tuvo un inicio, no, se refiere, hermanos, escuche, al unigénito, habla de Él como alguien único en su clase. Pues Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Él es el Dios Todopoderoso y verdaderamente Él es único. Único porque Él es verdadero Dios. Único porque Él también es verdaderamente hombre. Único porque en Él, hermanos, están estas dos realidades, estas dos naturalezas. Cristo, hermanos, se distingue como Hijo de Dios de los demás creyentes, pues los demás creyentes somos hijos de Dios en un sentido de adopción, pero Cristo, hermanos, es su Hijo porque Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso, hermanos, y Él es diferente a todos nosotros. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Él es el Todopoderoso y Él está con nosotros. Y habla de Cristo, el Hijo de Dios, como aquel que es lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, hermanos, habla de la obra que Cristo vino a llevar a cabo en este mundo. Él se hizo hombre con un solo propósito, hermanos. Vino a este mundo para traernos la salvación. Vino a este mundo, hermanos, para manifestar la gracia y la verdad de nuestro Dios. Vino a este mundo para rescatar y salvar lo que se había perdido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido y creído en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, hermanos. Esto es porque Él es lleno de gracia y de verdad. La salvación, hermanos, es por gracia. No hay otra manera, hermanos, no hay otro medio de salvación, sino por la gracia de nuestro Dios. Y hay algunos pasajes que nos hablan de esta verdad. Voy a mencionar algunos. Hechos 15:11 nos habla: antes creemos que por la gracia de Cristo somos salvos de igual manera que los gentiles. Usted y yo somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo llama al Evangelio en Hechos 20:24 el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Y en Romanos 3:24 dice Pablo del Evangelio que somos justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, mediante la redención en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo, hermanos, es lleno de gracia, lleno de verdad. La salvación, hermanos, solo es por gracia, por la verdad del mensaje del Evangelio. Y Pablo, hermanos, habló de esto a la iglesia de Efesios, en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí está el Evangelio de verdad, la palabra de verdad. ¿Cuál es esa, Pablo? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio, hermanos, es la verdad. Y el Evangelio nos habla la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo de Él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean, hermanos, Cristo verdaderamente es lleno de gracia y de verdad. Cristo, hermanos, es la expresión de la gracia de nuestro Dios, del favor de Dios al mundo, del amor de Dios al mundo. ¿Cómo es
cómo Dios manifiesta su gracia, su amor y misericordia en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y todo esto es verdad para todos nosotros, y es por esa verdad que usted y yo somos salvos para la honra y gloria de nuestro Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Este es aquel en quien creemos. Este, hermanos, es aquel que murió por nosotros. Este es aquel en quien usted y yo hemos puesto nuestra fe. Y este, hermanos, es aquel en quien sobre quien esta iglesia está fundamentado. La iglesia está fundada sobre la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, hermanos. Todo aquel que rechaza a Cristo se perderá eternamente. Todo aquel que niega quién es Él se perderá por la eternidad. Usted y yo, hermanos, hemos creído. Usted y yo, hermanos, reconocemos. Usted y yo declaramos: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a abrazar esto, a estudiar esto también, pero también, hermanos, a creerlo, para que de esa manera nuestra fe esté firme, nuestra fe esté sólida, y le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Que sea, hermanos, su Santo Espíritu el que nos ayude a abrazar esto, a entenderlo, a tenerlo como una verdad. Y si así lo hacemos, nuestra vida estará fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y si así lo hacemos, hermanos, permaneceremos firmes para la honra y gloria de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú has hablado a nuestra vida y nos has enseñado, Señor. Tu palabra nos ha enseñado quién eres: el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que ha sido desde la eternidad. Tu palabra nos ha enseñado que tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el creador, Señor, de todo lo que nuestros ojos miran. Gracias, Señor, te damos por tu grandeza. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que has sido al revelarte a nosotros. Pero también tu palabra nos enseña, Señor, aquel Verbo fue hecho carne. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gracias, Señor, te damos porque tú viniste a este mundo y lo hiciste por amor a nosotros. Grande fue tu amor para con nosotros. Grande es tu amor, Señor, y es inexplicable, es maravilloso, es algo increíble, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por estas hermosas verdades, de las cuales tu palabra nos enseña y nos habla. Ayúdanos, Señor, a abrazarlas. Ayúdanos, Señor, a tenerlas presente. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra también, a defenderlas si fuese necesario, Señor, a presentar defensa con mansedumbre y templanza ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es viva, es verdadera. Nos habla, Señor, y nos enseña. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento al tratar, Señor, y al escuchar estos temas que son grandes, pero que son fundamentales, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde en particular por mi hermana Agustina, Señor. Bendice a tu hija, bendice, Señor, a mi hermana, fortalécela. Te doy gracias, Señor, por la vida de tu hija, Señor, que mi hermana
pueda seguir adelante, Señor bendito, para honra y gloria de tu nombre, Señor Todopoderoso. Bendice a mi hermana Agustina, sé con ella, Señor, fortalécela. Te pido que seas en su vida, Señor Todopoderoso. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, también por las demás necesidades que hay entre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas siendo con mi hermana Agustina y obres para honra y gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Karen Sánchez, por Estrellita, por Jacielito, Señor. Te pedimos por esta familia. Te pedimos, Señor, por este hogar. Te pedimos por Nahum, Señor. Te pido, Señor, por este hogar, Señor. Fortalece a mis hermanos y sánalos, Señor bendito, para honra y gloria de tu nombre. Sana a Jacielito, sana a Estrellita, Señor. Sana a mi hermana Karen Sánchez. Sana, Señor, y fortalece a mis hermanos. Te pido, Señor, también en esta tarde por mi esposa, Señor. Fortalécela, bendito Dios. Te pido que la sanes, Señor. Te pido que seas con ella. Te pido que hagas la obra en su vida, en su cuerpo, Señor. Te pido que seas con mi esposa, Señor. Te pido, Señor, que hagas la obra también para honra y gloria de tu nombre. Y si hubiese algunas otras necesidades, Señor, las ponemos en tus manos. También te pido por mi hermana Verónica, Señor, por su bebecito, por Rodrigo, por toda esta familia, Señor, te pedimos. Por mi hermano Leo, por Mili, por Gabrielito, por mi hermano Memo, Señor. Te pedimos por todo este hogar, Señor. Sé con ellos, sé con esta familia, sé con mis hermanos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque tú estás con nosotros, Señor. Ahora te pido que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, hasta nuestros destinos. Llévanos con bien, Señor. Sé con nosotros, sé con mis hermanos, Señor. Si hubiese alguna otra necesidad, oh Dios, la ponemos en tus manos, Señor Todopoderoso. Tú has prometido estar con nosotros y así lo creemos, Señor bendito. Te pido que fortalezcas a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos